cuento que hasta ahora llevamos a 376 personas conectadas. Muchas gracias. Ya aquí en Santiago ya se hizo de noche, estamos oscuros ya, aunque son solamente las 7:30 de la tarde, pero estamos súper contentos y continuamos con esta jornada. Ahora tenemos a nuestro compañero, el BIM Manager de Chile, le digo yo, Sergio Fabio, que es el BIM Manager Aeropuerto Importante de Nueva Pudahuel, que es también profesor de Punto Lab y compañero desde hace muchos años de nosotros y que nos ha acompañado eh, con las clases de Dynamo, con las clases de coordinación, y hoy nos va a contar un poco su experiencia dentro del aeropuerto de Nuevo Pudahuel. Así que quiero, si Esteban nos puede ayudar, en dar la posibilidad de que Sergio se conecte. ¿Me escucha ahí, Bénica, cierto? Te escucho, Sergio, bienvenido. Perfecto. Necesito saber si ya está mi pantalla Todavía no, compartiéndose. aparezco yo en grande. Todavía estoy yo. Ahí estamos. Hola, Sergio. Hola, ¿cómo estás? Bien, tenemos mucho público, tenemos 377 personas conectadas esperando al BIM Manager de Chile, así que vamos. Ok. Primero, muy agradecido por toda la gente que se está conectando. Eso es muy bueno, ya que demuestra que tenemos un gran interés en BIM y en las cosas que estamos siendo parte, que es básicamente el cambio de un paradigma en la construcción, que yo creo que no se había dado por lo menos hace unos 30 o 40 años atrás. Les comento más o menos, bueno, tal como dijo Benica, yo soy el BIM Manager de la Sociedad Concesionaria de Nuevo Pudahuel. Nuevo Pudahuel es la sociedad concesionaria que está a cargo del aeropuerto Arturo Merino Benítez, incluyendo su remodelación, ampliación y administración por 20 años. Esto sería hasta el 2035, hasta el momento, y porque puede ser extendible dependiendo de los requerimientos. Y a nosotros nos ha encargado básicamente estar en el departamento BIM en una parte que es ver cómo se hace una operación y una integración de BIM en la operación del aeropuerto. En esta organización la verdad que es bastante grande. Está por un lado lo que es el concesionario que hace diseño y construcción, que se llama CJB, que hace, digamos, los modelos, los planos y todo el diseño. Está por otro lado nosotros, que somos la concesionaria, que hace la revisión de esos modelos, la modificación de esos modelos para adaptarlo a la parte de operación y a nuestras necesidades, que son varias. Y por otra parte está la gente de la asesoría de la inspección fiscal, está la gente de Cruz Ávila, gente de ICSA también en sus lados de proyecto y en sus lados de explotación, que son la parte, digamos, representativa del MOB, además que influyen distintos actores, como son, muchas veces nosotros nos tenemos que relacionar con la gente de la DGAC, con la gente del SAC, del Agrícola Ganadero, con la gente de la PDI, la policía, con la gente de Carabineros, etcétera, porque tal como decía Esteban en un comienzo, el, el proyecto es complejo no solo por su cantidad de metros cuadrados, que son aproximadamente 350.000 metros cuadrados, son 450.000 si le sumamos la remodelación del terminal antiguo. Eh, ¿Para qué decir si le sumamos las pistas de rodaje, que son más de 1.000.000 de metros cuadrados? Sino que también por los múltiples actores que están involucrados. Y en este sentido, múltiples actores, estamos hablando también cosas como cuando estamos haciendo, digamos, el proyecto de check-in, del drop-off de equipaje y todo eso, también tienen su opinión las aerolíneas. Por ejemplo, LATAM, Sky, también tienen su opinión, porque básicamente son los lugares que ellos van a ocupar y que ellos van a arrendar en este departamento. Entonces, la verdad que es bastante complejo, es una actividad bastante entretenida, que hay que entenderla como una actividad absolutamente de grupo y absolutamente todos tienen que estar involucrados y todos tienen que estar abiertos a eh, ir pasito a pasito, como dicen por ahí, porque hay que tener una mente súper abierta y no hay que ser muy tosudo en las decisiones, sino que hay que remar todos para un mismo lado, ¿no? Eh, yo, de hecho, no soy solo el que hace todo esto. Yo tengo un departamento atrás que está conformado por personas que son excelentísimas,
que sin ellas nosotros no podríamos haber hecho esto, no podríamos haber, digamos, seguido con la evolución de la integración y todo eso, y todas las cosas que son las que les voy a mostrar que hacemos. Solo por nombrarlo está Aileen González, Susana Osorio, Manuel Malavé, Paula Santi, Osvaldo Rodríguez, todos ellos cumplen su función. Insisto, para que nosotros hubiésemos tenido éxito, es esencial las personas que conforman los departamentos, es muy, muy importante, no solo en esto, sino que en toda la organización. Entonces, yo, como les digo, les voy a hablar más que nada del BIM para la operación, que se llama Facility Management. Voy a hacer una pequeña introducción de por qué es tan importante, principalmente porque nosotros si tenemos un edificio que sea más o menos pequeño, el administrarlo va a ser relativamente fácil porque tenemos pocos equipos que tenemos que hacerle mantenimiento, operación, recambio de piezas, etcétera, etcétera. Esto funciona igual como si fuera un auto en el que tenemos que hacer mantenciones a los 10.000 kilómetros, a los 20.000, a los 30.000, y según el calendario de mantenciones tenemos que hacer ciertos cambios. Obviamente para nosotros tener un auto, a veces dos, de repente es fácil manejarlo, pero en un edificio como es el aeropuerto de Santiago, en que tenemos aproximadamente 8.000 activos, 8.000 elementos que tenemos que hacerle mantenimiento, tenemos que hacerle cambios de piezas cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, o cuando cumplen cierto ciclo de vida útil, se vuelve una tarea súper compleja. Sergio, me está preguntando si vas a compartir tu computador o la presentación está sí. bien. No, nos avisa, es que están diciendo que no se comparte, así que por si acaso... ¿Están viendo mi pantalla de presentación, cierto? No, solamente te vemos a ti. Ya, dame un segundo. Solo veo tu linda cara al BIM Manager, así que Gracias. nada. Por interno me cuentan. Dame un segundo, vamos a arreglar inmediatamente ese problema. Ahora parece que sí. Ahora sí. Ahora ¿Ahora sí? estamos bien. Sí. Ya, perfecto. Entonces, tal como les decía, tenemos varios problemas en administrar estos edificios y que son definidos no solamente en Chile, sino que en todo el mundo ha sido un tema particular. Por ejemplo, cuando uno hace la administración tradicional, que es básicamente sin BIM y con los planos que hay y todo eso, se generan ciertas dificultades en recopilar la información. Imagínense en el caso del aeropuerto, nosotros tenemos 20.000 planos, entre planos y documentos, 20.000 elementos que hay que relacionar entre sí, y hay que buscar entre sí para saber qué pertenece a qué y qué elementos son importantes de rescatar para hacer la... Entonces, obviamente, hay un costo importante, no hombre, para la creación de estos planes de mantenimiento, que es súper complejo y que tienen que empezar a relacionar los elementos entre sí. No solo para la creación, digamos, del calendario de mantenimiento, sino que hay una dificultad también en acceder a esta información. Ahí, por ejemplo, en la pantalla ven estas especies de bodegas llenas de archivadores con plano y todo eso. De hecho, les comento una anécdota que en el fondo por Bali está la entrega de planos en papel vegetal o diamante. Entonces, lo que ha tenido que hacer la IF ha tenido que arrendar nuevos containers para guardar todos esos documentos, porque son tantos que la verdad es súper difícil manejarlo. La información también que cuando uno llega a recopilar toda la información, llega a entender todos estos 20.000 planos y puede ingresarle al software de Facility Management, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo hacen una modificación y queda absolutamente desactualizada esa información en el software. Es decir, por ejemplo, por alguna razón, bajo un espigón crean un nuevo BIP, por ejemplo, que tiene manejo de equipos, que tiene algunas características que hay que hacerle atención. Esa información y esos planos que ya habían metido en el software de Facility, ya no es, como ya está conectada, queda desactualizada. Entonces hay también falla en la comunicación y operación en las distintas fases del proyecto.
etcétera, etcétera. Y de hecho, hicieron alguna vez un análisis de costo, la International Facility Management Association, que es la IFMA. Europa también tiene la suya, de hecho, España tiene la suya, Gran Bretaña tiene la suya, etcétera. Y tan solo en la actividad de recopilar la información, hablan de que más o menos tenemos entre 1 a 3 dólares por metro cuadrado, y después un tiempo significativo en comisionamiento. Entonces, solo en esa pequeña actividad, nosotros si tomamos 350.000 metros cuadrados que debe terminar, ya tenemos $1.000.000 que nos gastamos solo en recopilar la información, que pueden ser optimizadas a través de BIM. ¿Ya? Eso además influye en que cada vez que pasa una falla, la gente tiene que acceder a la información, tiene que acceder a los planos, a los criterios de diseño, a las especificaciones técnicas de los elementos, a cómo están configurados los equipos, por ejemplo, equipos de clima, y eso nuevamente hay una pérdida de información y hay una lentitud en la respuesta de poner en funcionamiento de nuevo algo como es una unidad manejadora aérea, por ejemplo. Entonces, hay ciertos desafíos que vio la IFMA y que dijo, oye, por esto es importante hacer la integración entre BIM y Facility Management. Entonces, nuestro desafío en sí fue que cuando se solicitó esto, que fue el 2015, la base de licitación, que las bases de licitación de BIM son aproximadamente 1,5 planas, son bastante generales. Entonces nos encontramos con esto, nosotros el departamento en sí se formó a finales del 2017, y nos encontramos que no teníamos una metodología sobre cómo integrar BIM en Facility Management. De hecho, no existe como un paso a paso en sí. Es la primera vez que está requerido en un proyecto en Chile público, por lo menos. También teníamos problemas con los modelos as-built, porque los modelos as-built tienen que tener condiciones que son un requirement bastante específico para que funcionen con Facility Management, ¿ya? De hecho, es tan así el tema que nosotros en estos momentos estamos trabajando con la gente de Francia para hacer un nuevo documento de requerimientos según la experiencia que hemos tenido en Santiago, con el aeropuerto de Santiago. Nosotros, parte de nuestra concesionaria está Vinci Airport y Vinci Grand Project, que es básicamente la quinta empresa constructora más grande del mundo, y que tiene muchas administraciones de muchos aeropuertos. Entonces están muy pendientes con lo que estamos haciendo con el aeropuerto de Santiago, porque en el fondo quieren replicar muchas de las cosas que estamos haciendo en los aeropuertos de las otras partes del mundo. ¿Por qué es tan importante también esta parte de operación? Porque en el fondo es la parte que tenemos mayor cantidad de tiempo, digamos, en el edificio. Por lo tanto, si bien podemos tener ciertos ahorros que pueden ser en costos, digamos, menores a los que pueden darse en diseño y construcción, pero esos ahorros son permanentes en nuestro caso, durante 30 o 40 años. Por lo tanto, son miles de ahorros o millones de ahorros que se dan en ese tiempo, y por eso es tan importante el tema de operación. ¿Okay? Entonces, hay muchas preguntas que nosotros nos empezamos a hacer sobre qué información necesitamos traer desde BIM para FM, porque en el fondo hay mucha información de BIM que no nos interesa en mantenimiento. Por ejemplo, las personas que están más asociadas a lo que son los modelos BIM, hay muchas familias que tienen múltiples parámetros para dimensionamientos. Y esos parámetros de dimensionamiento, la verdad que no nos interesan tanto saber los mantenimientos, sí nos interesan las medidas generales, pero más nos van a interesar cosas específicas como de números seriales del objeto, quién es el fabricante, a quién puedo contactar, etc. Entonces, dimos esas preguntas, vimos también cuáles son los campos que necesitamos para incorporar en los activos, que si yo necesito, por ejemplo, qué es el número de tableros, cuántos brokers tiene, cuánta disponibilidad tengo, etcétera. ¿Qué conexión tengo desde un servidor hacia un determinado punto? Eso es re importante en operaciones. ¿Qué documentos necesito integrar en la plataforma? Necesito obviamente las especificaciones técnicas, pero también necesito los certificados de garantía, manuales de uso,
manuales de mantenimiento, etcétera, etcétera. Nombre de los parámetros en BIM donde tomaré la información, porque tenemos cientos de parámetros, pero obviamente necesitamos hacerlo bastante puntual para esta información. Por ejemplo, ahí está, este es básicamente un documento que hicimos que define las categorías de qué documentos íbamos a pedir según en qué nivel esté el elemento que estamos, digamos, incorporando al mantenimiento. Ahí está lo que les decía, certificado de academia, manual de uso, manual de servicios, planos, calendario de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que, mira, aquí tenemos un ejemplo que son los que nosotros llamamos los PBB, los Passenger Boarding Bridge, que son las mangas de conexión hacia los aviones. Dentro de ese elemento, que es un activo per se, que tiene un plan de mantenimiento asociado y que se cambia cada cierta cantidad de años, en este caso cada 20 o 15 años, también tiene asociados varios elementos que también necesitan mantenimiento. Por ejemplo, ahí tenemos en uno de los rooftop, que son equipos de clima arriba del PBB, tenemos un cable de GPU en la unidad de eléctrica que se le conecta al avión cuando llega al avión, para que no funcione con su batería ni con sus motores, se le conecta al avión esta unidad de potencia. Tenemos lo que se llama también un PCA, que es un Preconditioner, que básicamente le da pre-aire acondicionado al avión para que obviamente no esté en funcionamiento cuando está haciendo labores de aseo, cuando está embarcando gente, etc. Entonces, esto es un claro ejemplo de que nosotros recibimos un modelo en donde todas estas partes que estamos viendo estaban todas en una sola familia. Lo que tuvimos que hacer es modificarla y separar todas las familias para que sean factible el uso en Facility Management y en el software que nosotros usamos, que es Maximo. Ese es un ejemplo de cómo tenemos que adaptar muchas de las cosas que nos llegan desde que funcionan perfectamente en construcción, pero que tenemos que adaptarlas hacia operación. Esto pasa con los recintos, con varios otros elementos en sí. Otra cosa que nos dimos cuenta que este es un trabajo súper multifuncional y muy de ver cuál es la necesidad de cada área. Por lo tanto, es muy importante las reuniones desde un comienzo, con el departamento de mantenimiento, departamento BIM, departamento de operaciones, departamento comercial, que a través de esas reuniones nos daba como resultado nuestra lista de requerimientos y nuestras modificaciones al modelo as-built. Tal como les decía, el modelo as-built que nos entrega la constructora es un modelo más que nada pensado para la construcción y para su obra. Nosotros tenemos que hacerle sí o sí modificaciones para que nos sirva a operación. ¿Ya? Esto es parte de la lista de requerimientos que nosotros recomendamos, eso sí, establecer estos requerimientos lo antes posible, porque en el fondo son requerimientos que tienen que ver con ciertas características específicas de los elementos. Este es como el flujo de trabajo que nosotros hicimos frente a la conexión entre BIM y Facility Management, en donde tenemos nuestro productor de modelos, que generalmente en el aeropuerto estamos hablando de un 70%, 60% de Revit. Después hay otros software que son como Tekla Structure, Civil y demás, pero en sí la mayor parte de los elementos que nosotros mandamos a operación están en Revit. Hay un intercomunicador que es básicamente un filtro que está en la nube, que en este caso es un middleware que se llama Godomus, y eso va a nuestro CMMS, que es nuestro software de operación, que es IBM Maximo. De hecho, aquí tienen la imagen de cómo llega, por ejemplo, los parámetros del representante, del caudal, etc. Cómo se va a Ecodomus, en donde tenemos la mezcla de lo que está pasando en BIM, filtrado ya, con lo que está pasando en Maximo, y unido a su modelo 3D. Y esta última es básicamente cómo está en Maximo ese activo reflejado. No solo el flujo de trabajo tiene que ver con definir qué activos va a tomar y qué parámetros va a tomar, sino que también tiene que definirse cuáles son las locaciones que estás tomando tú de manera de pensar estas locaciones hacia cómo pensaría un operador. Por ejemplo, en esa imagen nosotros vemos que tenemos
6 niveles de clasificación de ubicaciones. Esa clasificación parte por el nombre de la propiedad, que es el nombre general, la clasificación de edificios, el nombre del edificio, la zona, el nivel y el código del room propiamente tal. En este caso, por ejemplo, nosotros incorporamos en la parte de operación lo que son las zonas. ¿Por qué razón? Porque nosotros teníamos toda el área de embarque, es un área que teníamos 220, 230 metros lineales de sala de embarque. Entonces, identificar un equipo en esos 230 metros lineales es bastante difícil. Por eso hicimos divisiones digamos, a las zonas, reflejándolas con lo que son las juntas de dilatación, que era un objeto visible, para que fuera más fácil para el operador, digamos, encontrar los objetos que tenía que hacer mantención o que tenía que hacer un cambio específico. Entonces, ahí de nuevo hay un ejemplo de que necesitamos pensar en cuáles son los requerimientos del usuario final, en este caso los operadores en sí. Mucho tema con normalización de nombres. ¿Por qué es importante la normalización de nombres? Voy a hacer atrás un poco. Le estoy mostrando la ventana de máximo. ¿Okay? En máximo, si se fijan, nosotros tenemos el listado, y un listado que tiene un activo con una descripción. Esa descripción y ese código de proyecto y ese activo tiene relación con una normalización de los nombres que estamos hablando acá, que es básicamente cómo está formado desde Revit y cómo está traspasado a través de CodeOmus hacia Máximo. Entonces, esta normalización es re importante porque había muchas cosas que decían, ok, este es el tipo WX1408. Y en Máximo, cuando lo traspasábamos a Máximo, no sabíamos qué diablo era. Entonces, había que hacer un tema de normalización de esos nombres, decir claramente qué era. Por ejemplo, aquí dice, hay que colocar el nombre descriptivo, el activo, la marca del activo y las medidas generales para que en listados fueran mucho más fácil el reconocimiento de esos elementos. Hay un trabajo también que se hizo de mapping, que es, nosotros nos interesa ciertos elementos, ciertos campos pasar a máximo, no todos, porque en el fondo hacer un mapeo de elementos diversos es bastante complejo. ¿A qué llamo elementos diversos? A que, por ejemplo, si nosotros vemos las características de un tablero eléctrico, nosotros tenemos capacidades de amperes, voltaje, etcétera, etcétera. Pero si vamos a, por ejemplo, características de un elemento como una bomba de agua, nosotros tenemos flujos y caudales. Y esos flujos y caudales no están presentes en los parámetros del tablero eléctrico. Entonces, hacer el mapeo de esas cosas, la verdad que era bastante complejo porque la lista era muy grande. Entonces lo que hicimos fue establecer ciertos parámetros que eran los comunes, y esos parámetros comunes digamos, los mapeamos con máximo, por lo tanto ahí fue exitosa la integración. Definimos también las etapas que utilizamos. Hicimos etapa 1, que fue proceso interno para uso del software de integración. Necesitábamos disponibilizar lo que se llaman los web services. Necesitábamos tener una zona no vulnerable a ciberataques dentro de nuestros servidores de Nuevo Pudahuel, porque en el fondo toda la mantención está en nuestros servidores de Nuevo Pudahuel. Por lo tanto, nosotros tenemos que disponibilizar cierta parte de esos servidores y tenerla claro que podríamos recibir ciertos ciberataques, por lo tanto hay que tener eso más o menos controlado. La integración del software, la elegimos a través de CodeOmus, que es nuestro software de integración. Hicimos aquí varias cosas que son pruebas de desarrollo con control de calidad, con Quality Assurance, que es algo muy propio de informática, que nosotros lo tomamos y fuimos haciendo un estándar de pruebas, y fuimos indicando cuáles eran las fallas y en qué condiciones, bajo qué escenarios se producían esas fallas. Y a medida que íbamos definiendo eso, era mucho más fácil para los integradores arreglar las fallas, y en un tiempo mucho menor. Integración con activos, ubicaciones, integración con datos técnicos de los activos, dónde íbamos a dejar datos técnicos, qué datos técnicos iba a mandar a máximo, si íbamos a dejar datos técnicos en CodeOmus o en máximo,
cómo lo íbamos a digregar. También la última parte fue incorporación de las órdenes de trabajo, para que en el fondo estas órdenes de trabajo se leyeran de Maximus, subieran a Ecodomus y estuvieran disponibles en Ecodomus relacionadas con los elementos en sí, que puedan verse en 3D también. Para nosotros es súper importante Ecodomus porque es básicamente la forma en que el mob nos va a controlar cuando ya se entreguen todas las etapas. Entonces es nuestra plataforma también de control. Ahora, nosotros también teníamos un terminal existente y lo que hicimos fue básicamente hacer un procedimiento inverso al que estábamos ejecutando en el terminal nuevo. Acá, por ejemplo, están algunos de los parámetros que nosotros estamos usando, cómo se tenían que llenar la información, cuál era el parámetro o el código especial que íbamos a usar para identificar lo que estaba en Maximus para llevarlo a nuestra área de Ecodomus y de BIM. Cómo íbamos a organizar los árboles de jerarquía, etcétera, etcétera. Es toda organización de base de datos. Ahora, lo interesante es que a medida que fuimos avanzando, también descubrimos múltiples usos de la plataforma. Si bien nuestra 70% era dedicado a lo que es operación, y es lo que hemos estado desarrollando y que estamos ya prácticamente en la etapa final de, digamos, de resolución de calidad, encontramos que habían ciertos elementos que sí se podían automatizar con BIM y hacer que BIM en el fondo fuera parte de una especie de core, de núcleo de información, y que este núcleo de información se expandiera hacia los otros departamentos también de manera de hacer coincidir toda la información. Entonces es por eso que nació todo lo que es el BIM para inventario, en donde se estableció, teníamos requerimientos de establecer una base de datos clara, accesible todo el tiempo, base de datos que estuviera en la nube, que fuera importante. Nosotros ya teníamos un listado de inventario que venía en una tabla de Excel en sí, pero no era un inventario vivo. Entonces lo que estamos haciendo que ese inventario sea actualizable desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar, que sea a través de lectura de códigos de QR, de barra, con tal de que nosotros estuviésemos en el aeropuerto y pudiésemos escanear un elemento y supiéramos inmediatamente la información y pudiéramos cambiar cierta información de ese elemento, sacar fotografía, etc. Y eso lo usamos basado en lo que son los activos de BIM y basado en las locaciones de BIM. Entonces, nosotros tenemos una plataforma, que es esta que está acá, que es la que usamos para recepcionar la información y para lectura de información digamos, de campo, para lo que se llama activos menores. Activos menores me estoy refiriendo a bancas de sala de embarque, a, por ejemplo, cierta luminaria, etcétera, etcétera, etcétera. Basurero. Y eso lo hicimos mezclado con BIM. También salió la opción de que nosotros necesitábamos BIM para real estate. Teníamos un departamento de comercial que hace el arrendamiento de los espacios en el terminal, y necesitamos, iba el departamento comercial con sus propios códigos, con sus propios, digamos, nomenclaturas de rooms, de espacios. Por lo tanto, lo que vimos es la necesidad de que todos utilicemos el mismo lenguaje. Y en base a eso que nosotros empezamos la idea de mezclar eso con BIM y de integrarlo en sí. Entonces, uno de los objetivos era asegurar la comunicación y misma información entre los departamentos. Es súper importante porque en el fondo nosotros teníamos un departamento de mantenimiento, por ejemplo, que decía, ok, hay que hacer un chequeo del tablero de la sala A314, mientras que en el departamento comercial decía, ok, esa es la sala A515, por ejemplo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros, que estamos integrando la información y haciendo que la información sea una sola, para que todos hablemos el mismo idioma. También teníamos un requerimiento de uso de plataformas cloud, que es más fácil, la verdad, para interactuar con todos los departamentos. Tenemos también BIM para revisión. Estamos usando lo que es la realidad virtual. Y esa realidad virtual la estamos usando no solo con cascos de realidad virtual inversiva, sino que también
estamos viéndolo para, voy a pasar a la segunda diapo, fíjense que hay una representación no solo de los espacios en sí geométricamente, sino que también hay una representación de los datos del objeto. Entonces, lo que podemos usar es básicamente pinchar un objeto, pinchar un tablero eléctrico, pinchar una UMA, pinchar cualquier equipo, cualquier activo importante, y esa información, que es la misma que está en Máximo, que es la misma que está en Ecodomus, va a estar ahí disponible cuando uno hace estos recorridos inmersivos 3D. Lo cual es bastante bueno porque en el fondo le empezamos a mostrar desde etapas muy tempranas a la gente de mantenimiento el cómo va a ser, digamos, las grandes salas de electricidad, grandes salas de clima, etc. Es bastante bueno. También hay modelos de revisión en lo global y en lo particular. Obviamente con Navisworks tenemos una ayuda súper importante y es una ayuda que no solo la hacemos nosotros, sino que la hacemos con la AIF, con la Asesoría de la Inspección Fiscal, con todo, digamos, los participantes que están ahí. Por ejemplo, hace poco nosotros necesitamos hacer unas mediciones de cómo se movían los puentes, las mangas de los aviones, cómo era la distancia segura y el movimiento seguro para verificar las marcas de los aviones, las marcas de parada. Los aviones tienen ciertas marcas de paradas que se tienen que detener en cierto lugar, dependiendo del tipo de avión, para que estas mangas los reconozcan y, digamos, se acerquen a sus puertas. Entonces hicimos una prueba, incorporamos todos los PBB según la marca, el fabricante, y incorporamos también distintos tipos de aviones. Los aviones se definen por código C, D, F, etc., dependiendo de su tamaño, y empezamos a ver si es que teníamos algunos problemas o no. También nosotros tenemos revisión y transmisión de modelos en la nube, muy similar a lo que estaba planteando Francisco, y esos modelos en estos momentos se están definiendo como un gran repositorio de toda la información en la nube. Nosotros lo vemos bastante importante porque en el fondo ese repositorio no solo es para la atención con el MOP, con el Ministerio de Obras Públicas, sino que también es para que nosotros, nuestros departamentos de mantenimiento, tengan la disponibilidad de, digamos, información específica. Una de las cosas que nos pasaba con Máximo era que el repositorio de información era limitado según al tamaño de nuestros servidores. Entonces, y además limitado según a las personas que podían acceder a Máximo, que son bastante pocas. Entonces lo que hicimos fue estamos utilizando la plataforma de Autodesk, de BIM 360 no solo mirado desde el punto de vista de revisión de proyectos, sino que para que también la ocupemos como un repositorio central, donde van a estar todos los documentos ASBIL y todos los documentos de garantía, de certificado, de hoja de mantención, etcétera, etcétera. Eso lo estamos haciendo con la constructora también. También estamos haciendo, ahora de hecho en la última implementación que estamos haciendo, es una especie de punch list, que es básicamente observaciones previas a la entrega de un edificio, que lo estamos manejando a través de la nube, a través de A360 Docs, y que es básicamente es la plataforma, digamos, absolutamente en la nube, donde nosotros podemos con nuestros dispositivos móviles hacer la incidencia, que era bastante similar a lo que Francisco mostraba, que lo tenían a través de un Excel. Bueno, nosotros lo hacemos con la herramienta de Docs, con la herramienta de incidencia. Entonces va nuestro profesional a la obra, ve la observación, le saca una foto, por ejemplo, ahí tenemos algunas incidencias ya hechas, saca una foto, abre el requerimiento, tenemos un mail donde llegan las observaciones, ese mail también básicamente es compartido con la constructora. Tenemos también procedimientos que se hacen a través de la plataforma Insight de Autodesk, que es una automatización de reportes y seguimiento de todas las observaciones. Eso se hace a través de esa plataforma y la verdad que nosotros estamos en prueba en estos momentos, pero promete bastante bien. Además que tenemos estos puntos que ven a su derecha, es básicamente una relación directa que tiene con los planos la incidencia. Eso es bastante bueno. Y bueno, como conclusión,
tal como les comenté, es la primera vez que se hace una integración entre BIM y Facility Management en Chile, por lo menos en el sector del Estado. No existe una metodología o procedimiento o paso a paso para esta integración, por lo tanto, nosotros la tuvimos que, en el fondo, crear. Por eso también nos preguntaban de varias partes del mundo. A medida que el proyecto va avanzando, la verdad que hemos sacado varios subproductos de BIM que hemos descubierto en sí y que hemos dicho, oye, esto sería importante usarlo para nuestra operación, para nuestro mantenimiento, para, qué sé yo, para incluso nuestra relación, no solo con el Ministerio de Obras Públicas, sino que con las aerolíneas. Hace poco teníamos, por ejemplo, con LATAM, teníamos una revisión de varios sectores del drop-off con realidad virtual, con la gente de varias aerolíneas, es lo mismo porque ellos necesitan ver cómo van a hacer las cosas. Hay que entender también que BIM es nuestra base de datos viva y que esa base de datos está en el fondo haciendo que muchos procesos se repiensen, se modifiquen para que su intercomunicación sea efectiva. Y también lo que les dije al principio, para que BIM tenga éxito es necesario establecer metodologías, procedimientos, y la capacitación de las personas, y unas buenas personas, es fundamental. Esto no se hace con una persona, se hace con un equipo que es multidisciplinario, y si alguien falla en ese equipo, es complejo. Eso sería, estimados. Gracias, Sergio.